Mi familia siempre dependió de mí económicamente, pero cuando dejé de ayudar, me convirtieron en la villana. Después de años de apoyar a mi familia, fui expulsada y acusada de egoísta. Ha habido otras ocasiones a lo largo de los años en las que me sentí ignorada, como en los cumpleaños, cuando Mark recibía los regalos caros mientras yo recibía algo útil, como calcetines nuevos o un abrigo, o en las vacaciones, cuando su familia tenía toda la atención mientras yo me quedaba en un segundo plano. No importaba. Me decía a mí misma. Supuse que esa era solo la naturaleza de los padres. Además, siempre había sido autosuficiente. No necesitaba la atención ni la fanfarria. Las cosas cambiaron aún más cuando Mark se casó con Becky y tuvo su primer hijo, Jason. De repente, Mark no solo era el favorito, era el que nos traía nietos. Ahora que podían llamarse orgullosamente abuelos. Mis padres estaban extasiados, sintiendo como si sus vidas se hubieran completado. Aunque no pude evitar sentirme un poco invisible en mi propia familia. También me alegraba por él. Sin embargo, lo dejé pasar. Ya que siempre me decía a mí misma que la familia ayuda a la familia. Aquí es donde todo empezó a ir mal. Mark perdió su trabajo a finales del año anterior. Su empresa fue una de las primeras en cerrar cuando la pequeña cadena de tiendas para la que trabajaba comenzó a cerrar sus locales. Fue horrible. Realmente sentí pena por él. Recuerdo que Becky lloró cuando llamó a mis padres, preocupada por cómo iban a llegar a fin de mes con su modesto salario de panadería a medio tiempo. Estaban devastados por perder el salario de Mark, ya que, por sorprendente que fuera, él no era el mejor manejando el dinero. Sin embargo, la solución de mis padres fue pedirle a él, a Becky y a sus 2 hijos que se mudaran con ellos. En lugar de ayudarlo a encontrar una estrategia práctica para recuperarse. Puede parecer aceptable sobre el papel, la familia se queda junta en tiempos difíciles si tienen espacio. El espacio que tan amablemente ofrecieron era el mío. Y ahí estaba el problema. Sucedió una tarde de domingo. Acababa de regresar de un largo viaje de trabajo. Agotada. Y todo lo que quería era una cama y una ducha. Sentí que algo no iba bien en el momento en que crucé la puerta. En la mesa de la cocina. Mis padres me esperaban. Papá estaba callado como siempre, jugueteando con su reloj. Y mamá tenía su expresión típica de preocupación. Sara. Hija. Necesitamos hablar, dijo mamá de repente. Tensa. Me senté después de dejar mi bolso junto a la puerta. Mamá no se anduvo con rodeos. ¿Sabes lo difícil que han sido las cosas para tu hermano desde que perdió su trabajo? Tiene que preocuparse por Becky y los niños. Y realmente no tienen a dónde más ir. Mi corazón se hundió. Ya podía ver hacia dónde iba esto. Aunque sabía la respuesta antes de hablar. Aún así pregunté. Entonces, ¿dónde van a quedarse? El rostro de mamá sonrió como si lo hubiera practicado un centenar de veces. El suite del sótano es perfecto para ellos. Está separado de la casa principal. Así que tendrán su privacidad. Becky y los niños estarán cómodos allí. La miré, intentando asimilarlo todo. Espera, ¿mi suite del sótano? ¿A dónde se supone que debo ir yo? Papá habló por fin. Aunque en un tono bajo. Hemos preparado el cuarto de pasatiempos para ti. Es acogedor. Tendrás mucho espacio. Lo que estaba escuchando era increíble. Era un armario glorificado, el cuarto de pasatiempos. Ahí estaban la máquina de coser de mamá. Contenedores de decoraciones de temporada. Proyectos a medio terminar y montones de telas. No era una habitación para dormir en absoluto. Con la esperanza de que fuera alguna broma extraña. Pregunté, ¿estás bromeando? ¿Verdad? Mamá se puso a la defensiva en su tono. Es solo temporal. Sara. Además, esta es nuestra casa. Y tenemos que tomar decisiones que beneficien a la familia en su conjunto. ¿Estarás bien en el cuarto de pasatiempos por ahora? Era la declaración anticuada, es nuestra casa. Me senté allí en silencio. Sorprendida. Mientras la conversación llegaba a su fin y mis padres se felicitaban a sí mismos por su generosidad y disposición para ayudar. No soy de discutir mucho. ¿Para qué? No me gustaba. Pero Mark se mudaría. Ni mi comodidad ni mi espacio importaban.
Esa noche, empaqué mi laptop, ropa y artículos de tocador. Miré mi pequeña suite en el sótano, que en los últimos años había convertido en mi hogar. Era mía. Aunque no fuera perfecta. Tenía mis velas aromáticas favoritas, mantas cómodas en el sofá y estanterías llenas de literatura. Ahora todo eso se estaba despojando de mí para hacer espacio para Mark y su familia. Ni siquiera lo pidieron. Lo cual fue lo peor. Fue decidido por mí. Como si mi opinión no importara en absoluto. Sin discusión. Sin reunión familiar. Y sin, Sara. ¿Cómo te sientes con esto? No en el cuarto de pasatiempos. No en una casa en la que evidentemente solo era una parte secundaria en la historia de los demás. Supe. Al día siguiente. Que no podía quedarme. Así que ideé una estrategia. Reservé un resort todo incluido a un precio razonable en los Cayos de Florida para las 2 semanas que tenía libres entre los viajes de trabajo. No era elegante. Pero era más barato que comprar comida y pagar $1,600 por una propiedad en la que ya no vivía. También incluía calma y tranquilidad. 2 cosas que realmente necesitaba. A mis padres no pareció interesarles mi plan cuando se los conté. El verdadero caos no empezó hasta que me fui. Aunque mamá respondió: bueno. Si eso es lo que tienes que hacer. Mi teléfono vibró 2 días después de mi llegada al resort. Era el mensaje de mamá. Mamá, hola Sara, ¿dónde está el dinero para el alquiler y las compras de este mes? Contamos con eso para ayudar a mantener a Mark y los niños. Quedé sin palabras. Miré la carta. No podía estar hablando en serio. Cuando la llamé, tuvimos una conversación que fue algo así. Mamá. Ya no vivo allí, ¿por qué debería pagar alquiler? Porque seguimos siendo una familia. Sara. Sabes que todos estamos pasando por un mal momento y Mark necesita ese espacio más que tú. Pero ustedes me dieron mi espacio, ni siquiera estoy allí. En ese momento, papá llamó. Su voz más firme de lo normal. No puedes dejar a tu familia así. Sara. Te criamos mejor que eso. Hablar con una pared era así. Insistían en lo mismo sin importar lo que dijera. Yo era egoísta. Estaba dejando a mi familia atrás. También tenía una responsabilidad con los problemas de Mark. Luego Mark llamó y agregó su voz. Sara. No entiendes. Tengo una familia que cuidar. Tú no necesitas el espacio como nosotros. Perdí los estribos. Mark. Cuando tenías tu trabajo, ¿alguna vez le mandaste dinero a mamá y papá para ayudar? No te lo gastaste todo en ti. Entonces, ¿por qué se supone que ahora tengo que rescatarte? Eso lo silenció temporalmente. Estaba temblando de rabia cuando terminó la llamada. Yo había sido la que había mantenido todo unido durante años, cuidando a mis padres. Haciendo los pagos y siendo la responsable. ¿Para qué? ¿Para ser echada de mi espacio personal y acusada de egoísmo por mantener mi postura? En ese momento llegué a una conclusión: esto ya no se trataba de apoyar a mi familia. Se trataba de control. Me traicionaron después de que me negué a desempeñar un papel que nunca me habían pedido que desempeñara. Por culpa. Le envié $400 a mamá para comida. Pero eso fue todo. Ya no seguiría apoyando sus vidas a costa de la mía. No sabía en ese momento que esto era solo el comienzo. Toda la familia se vería sacudida por mi determinación de defenderme. Y nunca habría imaginado una reacción tan fuerte después de negarme a seguir pagando por un lugar que ya no ocupaba. Las cosas se desmoronaron rápidamente. No tenía idea de hasta dónde llegarían mis padres y el resto de mi familia para mantenerme en línea. Aunque sentí que la manipulación emocional durante esa llamada inicial fue horrible. El resort todo incluido en los Cayos de Florida iba a ser mi refugio. Un lugar donde podría relajarme y poner mi mente en orden. No iba a gastar $1,600 al mes en una suite en un sótano del cual me habían echado. Por una vez. Todo lo que necesitaba estaba allí. En el pequeño bungalow que había alquilado, buenas comidas. Una vista de la piscina y, lo más importante, tranquilidad. Fue como un sabor de libertad. Algo que había estado anhelando sin ni siquiera entenderlo. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas perdidas y mensajes.
El tercer día de mi visita. Mamá envió un mensaje. Sara. Estamos decepcionados contigo. Esto no es lo que hace una familia. Papá, ¿no es justo dejarnos así? ¿Solo te preocupas por ti misma? Mark, cada comunicación fue como una patada en el estómago. Era evidente que Mark se había unido a la campaña de mis padres para desgastarme. Como no cedían. Al principio no respondía ninguno de los mensajes. Los textos continuaron a pesar de mis garantías de que necesitaba tiempo y que, al final, dejarían de molestarme. Luego llegaron las llamadas. De pura exasperación. Contesté una vez. Solo para escuchar la voz de Mark al otro lado. Su tono era acusador. Como si hubiera ensayado la pregunta. ¿Sabes lo que le estás haciendo a mamá y a papá, verdad? Están luchando. La casa es demasiado cara. Y ahora están tratando de ayudarnos a mí y a mi familia. Lo estás empeorando al irte. No entiendo cómo puedes ser tan egoísta. Lo que escuchaba era increíble. ¿Egoísta? Pregunté nuevamente. Intentando mantener la calma. Tú tomaste mi espacio. Mark, ni siquiera vivo allí, ¿por qué seguiría pagando por algo que ya no tengo? No se trata del espacio. Sara. Se trata de la familia. Tengo hijos de los que preocuparme y tú no. Deberías ayudar más. No huir. Su atrevimiento era asombroso. Aquí estaba mi hermano, que había mal administrado sus finanzas durante años, diciéndome que le debía dinero para mantener a sus hijos. Colgué la llamada. En ese momento. Esa fue la única respuesta que pude dar. Empezaba a sentir que no podía escapar. Al final de la semana, aunque mis padres vivían a 1000 millas de distancia en Riverside, sus comentarios me seguían por todas partes. Cada vez que miraba mi teléfono, había un nuevo mensaje esperándome. El tono fluctuaba. A veces expresando ira, culpa o una extraña mezcla de ambos. Mamá, Sara. Piensa en Jason y los niños. Son solo unos niños, ¿de verdad quieres que sufran porque estás siendo terco? Papá, nos lo debes. Nosotros te cuidamos cuando eras pequeña. Ahora es tu turno. Mark, te arrepentirás de esto cuando los niños recuerden cómo su tía les dio la espalda. Los mensajes no eran lo único. Mi familia extendida se interesó. Empecé a recibir llamadas de parientes que apenas conocía, el tío Gary, la tía Linda y otros con los que no había hablado en años. Tía Linda, Sara. Cariño, dijo en una sola llamada. Estoy segura de que no quieres molestar a tus padres de esta manera. Ellos han hecho tanto por ti, ¿no puedes ayudar un poquito más? Mark realmente lo necesita ahora. Sentí ganas de gritar amargamente. Pensé. ¿Un poco más? ¿Cuál era esa duración un poco más larga? ¿Un mes más? ¿Un año? ¿Para siempre? Había estado pagando más que mi parte justa durante años. Pero nadie parecía preocuparse. El día después de mi regreso de Los Cayos fue la gota que colmó el vaso. Estaba en medio de desempacar cuando alguien tocó la puerta de mi pequeño apartamento en Columbus. Mis padres estaban allí cuando abrí la puerta, con una carpeta gruesa en sus manos. Mamá parecía agotada, pero decidida, aunque su presencia era como una amenaza silenciosa. Papá permaneció mudo como siempre. Atónita. Dije, mamá. Papá, ¿qué hacen aquí? Mamá exclamó. Necesitamos hablar, mientras caminaba hacia la sala, pasando junto a mí. Me vi obligada a dejarlos entrar después de que papá la siguiera. Como si fueran los dueños del lugar. Se sentaron en mi sofá y mamá comenzó a sacar documentos sobre la mesa de café. Al abrir la carpeta, supe al instante lo que eran: recibos de supermercado, presupuestos de reparaciones y facturas de servicios públicos. Sara, dijo. No podemos hacer esto sin ti. Mira estos gastos. La hipoteca sigue pendiente. El techo necesita reparaciones antes del invierno y los niños de Mark necesitan útiles escolares. Necesitamos tu ayuda. Atónita. La miré. Ya no vivo allí, ¿por qué debería pagar por todo esto? Papá gritó, porque eres parte de esta familia.
Finalmente. Mamá dijo, la familia se mantiene unida cuando las cosas se ponen difíciles. No simplemente te vas cuando las cosas se complican. Pude sentir como mi ira comenzaba a estallar. No me preguntaste. Papá. No me preguntaste cómo me sentía acerca de ceder mi espacio. Decidieron por mí. Y ahora quieren que siga pagando por ello. Eso es una locura. Aunque el tono de mamá se suavizó. La manipulación era obvia. Cariño. Piensa en Jason y Liam. Ellos no entienden por qué su tía no está ayudando. Solo queremos mantener esta familia unida. Para mí. Ese fue el punto de inflexión. Esto no tenía nada que ver con la comida, la hipoteca ni con los hijos de Mark. Aquí se trataba de control. Se suponía que yo siempre debía ser la buena hija. La responsable. La que mantendría todo en orden. Según mis padres. Y no sabían cómo reaccionar ahora que no estaba cumpliendo con sus expectativas. Me levanté y señalé hacia la puerta. Creo que deberían irse. Los ojos de mamá se agrandaron. Sara. No. La interrumpí, estoy seria. Necesitan irse. Papá parecía verdaderamente sorprendido. Por primera vez. No esperaban que me resistiera. Solo estamos tratando de hacer lo mejor para la familia, comentó mamá mientras caminaban lentamente hacia la puerta. No respondí. Cerré la puerta con llave después de que se fueron. Luego me senté temblando en el sofá. Las expectativas de mi familia. Mis propios deseos. Los años que pasé siendo la buena hija y el sacrificio encubierto de mi independencia financiera para que ellos pudieran vivir cómodamente estaban todos en mi mente. Mientras yacía despierta esa noche, me di cuenta de que había estado facilitando este escenario durante años. Se volvieron dependientes de mí tan pronto como empecé a ganar dinero. Esperaban más de mí. Cuanto más contribuía, más esperaban. La mala gestión de la vida de Mark no era mi culpa. Y no tenía ninguna obligación de corregirla. Sin embargo, la liberación no iba a ser sencilla. Les dije a mis padres que se apartaran. Pero no lo iban a hacer. Tendría que luchar por mi vida si quería recuperarla. En ese momento, decidí que seguiría ayudándolos cuando pudiera. Pero ya no les permitiría dictar mi comportamiento. Si ya no vivía en la casa, no pagaría por ella. No me sentiría mal por negarme a pagar la hipoteca de Mark o los útiles escolares de sus hijos. El día siguiente, les envió un último mensaje a mamá, no puedo seguir pagando por todo. Aunque los quiero. No soy un cajero automático. Pero ayudaré cuando pueda. Por favor. Tengan eso en cuenta. En menos de una hora. Llegó la respuesta. Mamá, no puedo creer que nos estés haciendo esto. Sara. Somos familia. No respondí. Sentí que por primera vez en años estaba recuperando el control de mi vida. Creí ingenuamente que había visto lo peor de todo esto, que tal vez. Solo tal vez. Me darían algo de espacio. Después de la sorpresiva visita de mis padres y la avalancha de mensajes de culpabilidad. Me equivoqué. En mi familia. Resulta que defenderse a uno mismo es lo mismo que declarar la guerra. Crea un tsunami total en lugar de solo una pequeña ola. La siguiente etapa de este conflicto fue una reunión familiar virtual, donde todos los que tenían un teléfono y una opinión tenían un asiento en primera fila para mi crucifixión. Al estilo típico de la familia Evans. Un correo electrónico fue el primer paso. Mamá, Sara. Hemos programado una reunión familiar para este domingo a las 3 de la tarde. Es importante. Tus tías, tíos y primos estarán allí. Por favor. No faltes. De todas las cosas pasivo-agresivas que había leído. Ese, por favor, fue lo peor. ¿Una reunión con toda la familia? Me parecía increíble. ¿De verdad pensaban que me iban a humillar reuniendo a toda la familia extendida? ¿Creían que tal vez podría arreglarme de alguna manera con una emboscada masiva? Casi olvido registrarme. Consideré ignorarlo por completo y dejar que todos gritaran al vacío. Pero sabía en el fondo que hacerlo solo fortalecería su historia. Sara nos está evitando porque sabe que está equivocada. Así que puse una alarma para las 2:55 de la tarde.
Con un terrible nudo en el estómago. Me uní a la videoconferencia. Mis padres. Mi hermano Mark. Tía Linda. Tío Gary. Prima Rachel y algunos otros parientes que solo aparecían en bodas y cenas de Navidad estaban presentes cuando cargó la pantalla. Miré los cuadros en la pantalla. Y pude notar por las miradas reticentes que me iban a poner en la horca. La primera en hablar fue mamá. Y no perdió tiempo en hacerlo. Su voz estaba llena de falsa preocupación. Como si fuera una niña perdida en lugar de una adulta que se atrevió a anteponer sus propios intereses. Sarah. Estamos todos aquí porque nos preocupa lo que has estado haciendo últimamente. Me mantuve en silencio mientras planeaban su discurso. Los siguientes 30 minutos fueron una niebla de culpabilización y acusaciones de todos los lados de la pantalla. Respuesta de tía Linda: Sarah. Aquí todos somos familia. No puedes simplemente dar la espalda cuando la gente está pasando por dificultades. Mark y los niños necesitan apoyo ahora. Todos ayudamos cuando las cosas se ponen difíciles. Tío Gary dijo: tus padres lo han hecho todo por ti. Ahora. Cuando es tu turno de ayudar. Estás actuando como si fuera mucho pedir. La familia es lo primero. Tía Rachel agregó: yo también quiero ser independiente. Pero no se corta a la familia. Así no nos criaron. Naturalmente. Mark también añadió su voz. ¿Sabes lo difícil que es para Becky y para mí ahora? Los niños no entienden por qué su tía de repente no les importa. Jason me preguntó el otro día por qué ya no quieres verlos, ¿qué se supone que debo decirle? Fue un golpe fuerte. Aunque adoro a mis sobrinos. Mark sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los estaba usando como arma en mi contra. Manipulando las circunstancias para pintarme como un monstruo de sangre fría. Después de lo que parecieron horas. Finalmente me dieron la oportunidad de hablar. A pesar de mis palmas temblorosas. Inhalé profundamente y desactivé el micrófono. Miren, comencé. Intentando mantener la calma. Yo quiero a esta familia. La quiero. Y he estado ayudando durante años, pagando el alquiler. Comprando comida. Haciendo lo que pudiera para que las cosas funcionaran. Pero esto es demasiado. La expresión de mamá se tensó. Pero seguí. Ya no vivo en casa. Ustedes cedieron mi espacio sin siquiera preguntarme. Y ahora esperan que siga pagando por ello. Eso no es justo. Todos están actuando como si los estuviera abandonando. Pero solo estoy tratando de cuidar de mí misma por una vez. Hubo silencio en la sala. No había terminado aún. Pero vi a mamá sacudir la cabeza y prepararse para responder. Mark, dije. Mirando directamente a su cuadro de vídeo. Eres mi hermano y me importa. Pero nunca has sido responsable con tu dinero. Cuando tenías trabajo, le enviabas dinero a mamá y papá para ayudar. No te lo gastabas en ti mismo. Y ahora. Cuando estás en problemas. De repente yo soy la mala por no rescatarte. A pesar de su rostro enrojecido. Mark permaneció en silencio. Añadí. Y los demás, mientras me giraba hacia mi familia extendida. ¿Dónde estaban ustedes cuando era yo la que mantenía todo a flote? Ninguno de ustedes dijo nada cuando yo pagaba $1,600 al mes por un sótano en el que solo vivía la mitad del tiempo. Pero en cuanto pongo un límite, de repente soy egoísta. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tío Gary fruncía el ceño. Tía Linda estaba escandalizada. Y mi madre estaba a punto de llorar. Papá se negó a mirarme a los ojos mientras se sentaba con los brazos cruzados. Finalmente. Mi madre dijo algo. Sarah. No entendemos por qué estás actuando así. Esto no es como tú. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. No esperé respuesta antes de decir. Esta soy yo. Mamá. Simplemente ya no soy el felpudo al que te has acostumbrado. Con un satisfactorio golpe. Cerré mi laptop después de seleccionar dejar la reunión. Los mensajes comenzaron de inmediato. Mamá, no tenías que humillarnos así. Sarah, estábamos tratando de tener una conversación. Mark, has cambiado. Espero que estés feliz dejando a tu familia atrás. Tía Linda, no puedo creer lo irrespetuosa que fuiste con tus padres.
Los ignoré a todos. Ya no les debía una explicación. Pero, a pesar de mi sensación de justificación, me sentía impotente ante la culpa que me devoraba. Siempre había sido la buena chica. La hija responsable que nunca metía en problemas mientras crecía. Me sentía extraña defendiendo mis derechos. Como si estuviera violando alguna ley familiar sagrada. Esa noche me senté con una copa de vino en mi sofá e intenté asimilarlo todo. Comencé a darme cuenta de que esto no se trataba solo de dinero y espacio. Mientras más lo pensaba, se trataba de control. Mi familia había dependido de mí durante años. Pensando que siempre sería complaciente. Se volvieron contra mí tan pronto como dejé ese rol. No me arrepiento de mis comentarios durante la reunión. Fue lo primero honesto que les había dicho en años. Si acaso. Era consciente de que lo peor aún estaba por venir. Mi familia no iba a rendirse en silencio. Apenas estaban comenzando. Esperaba que las cosas se calmaran después de la reunión familiar. Tal vez fui ingenua. Pero creí que... quizás. Solo quizás. La sorpresa de que finalmente me defendiera haría que se echaran atrás. Me dieran espacio y se tomaran su tiempo para pensar. Me equivoqué. Mi negativa a ceder simplemente avivó las llamas. Si acaso. Sentí como si hubiera provocado al oso. Y ahora estaba usando toda su fuerza para arañarme de vuelta. Los límites no eran algo que mi familia respetara, los veían como obstáculos a superar. Los intentos de traerme de vuelta al redil fueron descaradamente intrusivos. La manipulación se volvía más atrevida. Y las culpabilizaciones más agudas. Esto ocurrió unos días después de la reunión familiar. Mi compañero de trabajo, Sam, pasó por mi oficina mientras terminaba un informe para un cliente. Oye, Sara. Una mujer llamó a recepción preguntando por ti y dijo que era tu mamá. Dejó un mensaje con Emily. Pero creo que deberías escucharlo. Me sentí enferma. Emily me entregó una nota adhesiva con una expresión perpleja. Y la seguí hasta recepción. El mensaje decía: soy Nancy Evans, la madre de Sara. Estamos pasando por un momento difícil y necesito hablar con ella sobre algunos problemas familiares urgentes que pueden estar interfiriendo con su capacidad para concentrarse en el trabajo. Por favor, instátenla a tomar la iniciativa. Gracias. Me congelé, mirando el mensaje como si fuera a quemarse en mis manos. Mi madre había contactado a mi lugar de trabajo, no para saber cómo estaba. Ni por una emergencia, sino para dejar una nota insinuando que no estaba haciendo mi parte para apoyar a la familia. Me sentí avergonzada y enfurecida. Arrugué el mensaje. Con la cara ardiendo. Sam sonrió incómodamente. ¿Todo bien? Asentí rígidamente. Sí. Está bien. Solo cosas de familia. Sin embargo, no estaba bien. Tan pronto como llegué a casa esa noche, llamé a mi madre. ¿Por qué llamaste a mi trabajo? Mamá. Eso es completamente inapropiado. Ella sonaba enojada. Como si fuera yo quien estuviera siendo injusta. ¿Tuve que llamar tu atención de alguna manera? ¿No nos estás escuchando? Sara. Tal vez escuchar esto de alguien en el trabajo te ayudará a ver lo serio que es esto. Lo que estaba oyendo era increíble. Mi trabajo no tiene nada que ver contigo. Ni con Mark ni con sus cuentas. No puedes arrastrar mi vida profesional a esto. Mamá no lo pensó ni un segundo. Somos tu familia. Nosotros venimos primero. Tienes que empezar a actuar como tal. No, respondí firmemente. No lo tengo que hacer. Necesito que respetes mis límites. Y necesito que dejes mi trabajo fuera de esto. Ella se rió. Esto no se trata de límites, Sara. Se trata de lealtad familiar. Nos estás abandonando y ni siquiera lo ves, dijo. Corté la llamada. Las discusiones eran inútiles, a nada de lo que dijera convencería a mi madre de cambiar su versión porque estaba demasiado inmersa en ella. Cuando me desperté al día siguiente, estaba inundada de alertas. Supe exactamente quién era sin siquiera mirar el teléfono. Mi hermano Mark había publicado en Facebook.
Su publicación inicial era ambigua, lo justo para evocar lástima sin dar detalles. Mark Evans, descubres tu verdadera familia en tiempos difíciles. Cuando es incómodo para ellos. Algunas personas pierden el rumbo. Aunque estamos haciendo lo mejor que podemos. Es difícil cuando algunos se niegan a ayudar. Los comentarios comenzaron a llegar. Mark. Sigue así. Eres capaz. La familia es lo más importante. Un día. Quien te decepcione se arrepentirá. Las personas tóxicas no son necesarias en tu vida. Presta atención a tu hermosa familia. Pero lo mejor vino cuando Mark mismo envió un mensaje directo. Mark. Jason siempre pregunta por qué ya no vienes. ¿Te parece bien que le diga que su tía no le importa? Me quedé mirando mi teléfono. Sintiéndome tanto enojada como triste. Querían manipularme usando a los niños de Mark. Lo que me repugnaba. Sabía que esto era típico de Mark, hacerse la víctima. Despertar lástima y pintarme como la villana. Me negué a responder. Me negaba a jugar su juego. Mis padres no tardaron en intentar algo diferente, lo esperaba. Estaba disfrutando de un raro momento de paz ese sábado por la mañana mientras tomaba café. Cuando alguien tocó a la puerta. Al mirar por la mirilla. Mi corazón se hundió. Allí estaban, papá y mamá, parados en el umbral. Con mamá sosteniendo un sobre Manila. Pensé en no responder. Sabía que no se irían. Pero podría haber actuado como si no estuviera en casa. Respiré profundamente antes de abrir la puerta. ¿Qué hacen aquí?, les pregunté. Sin esperar invitación. Mamá actuó. Papá la siguió mientras ella pasaba a empujones como si fuera su casa. Se sentaron en mi sofá y mamá sacó la carpeta. Necesitamos hablar de las finanzas, continuó. Colocando recibos y cuentas sobre mi mesa de café. Me froté las sienes. Mamá. Ya hemos hablado de esto. No voy a pagar por una casa en la que ya no vivo. Con voz seria. Papá dijo. Sara. No entiendes. Estamos luchando. Mark está luchando. El techo necesita repararse antes del invierno. Y hay cuotas escolares para Jason y Guillem. No se trata solo de ti. Exploté. Siempre se trata de mí. Papá. Se trata de lo que puedo dar. Lo que puedo pagar. ¿Qué sacrificios puedo hacer para que todos los demás estén cómodos? Pues ya basta. No soy su cajero automático. Ni soy responsable de los problemas de Mark. No estamos pidiendo mucho. Sara. ¿Solo $2000 al mes para ayudar con lo básico? ¿Realmente es tan irrazonable? Mamá respondió rápidamente. Con la voz quebrada. Atónita. La miré. ¿Crees que $2000 al mes no es mucho? ¿Te escuchas? A partir de ahí. La discusión empeoró. Siempre respondían con culpa y reproches cuando intentaba defenderme. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La familia debe ayudarse. Mark tiene hijos de los que preocuparse. Sara. No lo entiendes porque eres soltera. Finalmente. Ya no aguanté más. Me levanté y señalé hacia la puerta. Necesitan irse. Mamá me miró como si le hubiera dado una bofetada. Sara. Recogieron sus cosas y se fueron. Golpeando la puerta al salir. Pero papá murmuró algo entre dientes. Cuando se fueron. Me desplomé en el sofá. Mi mente llena de estrés. Sin embargo. Algo dentro de mí se calmó. Como si hubiera dado un paso importante. Este era el comienzo de mi vida sin compromisos que no quería. Ahora. Era hora de seguir adelante. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.